Saludos amigos, bienvenidos a este tutorial de Dioses, el juego de mesa. Primero veremos los componentes del juego. Dioses se compone de 72 cartas de proyectos, 5 cartas de dioses, 4 cartas de mitología, 2 contadores por cada jugador y un tablero de selección. Las cartas de proyectos son de 3 tipos, dependiendo del tamaño de la criatura. Por ejemplo, las ninfas son de tamaño pequeño y solamente se requiere una carta de ellas para poder completar el proyecto. En cambio, criaturas como los licántropos, que son grandes, requieren 2 cartas para completarse. Y las criaturas gigantes como los cíclopes requieren 3 cartas para poder completar el proyecto. La iconografía en la carta de proyecto depende del tipo de criatura, si es un animal gigante, grande o pequeño. Aparte del nombre, obviamente, de la carta, también existe un número que indica si es la primera, la segunda o tercera carta de la colección y el símbolo que obtienes al completar el proyecto, es decir, al crear la criatura. Adicionalmente, hay una referencia de todos los símbolos que puedes obtener al completar a esa criatura. Para mayor facilidad al momento de escoger el proyecto. El tablero de selección permite a los jugadores escoger cuáles son los proyectos que van a llevar a sus casillas. Tiene 2 caras, la una para partidas entre 3 a 4 jugadores y el otro lado para partidas de 2 jugadores. Se rellenan en orden numérico desde el mazo de proyectos. En su turno, cada jugador puede elegir llevarse todas las cartas de una columna o de una fila. Luego, el siguiente jugador podrá escoger una fila o una columna siempre y cuando tenga al menos una carta que pueda llevarse. En este caso no podrá llevarse la columna del medio porque no hay cartas. El siguiente jugador tendrá menos opciones para escoger sus cartas. Sin embargo, puede escoger una o puede escoger toda la columna que queda. Una vez limpio el selector, se vuelve a llenar con cartas del mazo de proyectos y el siguiente jugador en turno podrá escoger entre horizontal o vertical las cartas que desee. Las tablas de dioses son el principal componente del juego. En ella encontramos los 3 atributos de criaturas: inteligencia, fuerza y magia. Inteligencia y magia tienen tracks medidores. En la parte superior izquierda también hay un número que indica la cantidad de proyectos que pueden tener el jugador a la izquierda de la carta de dioses. Y el número que se encuentra sobre el símbolo de fuerza indica la cantidad de puntos que se ganará al final del juego de acuerdo a las reglas. Al inicio del juego, luego de escoger a nuestro dios, ponemos 2 contadores al inicio de cada una de las barras de inteligencia y de magia. En nuestro turno podemos coger cartas del selector y llevarlas a la parte izquierda de nuestra carta de dioses. Y antes de finalizar el turno podemos crear un proyecto utilizando todas las cartas que se requieran para él. Lo ponemos a la derecha de nuestra carta de dioses. En este caso, el centauro ofrece un símbolo de fuerza y un símbolo de magia. El símbolo de fuerza se contará al final de la partida y el símbolo de magia se utilizará inmediatamente. Esto permitirá al jugador subir un espacio en su barra de magia. En su siguiente turno cogerá más cartas del selector y las pondrá en la parte izquierda de la carta de dioses. Llegará un momento en que el límite de cartas que pueda tener el jugador a la izquierda de su carta de dioses no será suficiente para ubicar todas las cartas que haya cogido del selector. Entonces tendrá que escoger descartar alguna carta que no le interese dentro de su espacio para poder ubicar las cartas nuevas. Y como es usual, al final de su turno podrá crear todas las criaturas que haya coleccionado. Los puntos en la carta de hada de agua se contarán al final de la partida.
Como de costumbre, el símbolo de magia indicará que se suba una casilla el contador en la barra de magia. En este caso, el contador accede a un símbolo de inteligencia, por lo tanto, se podrá subir también un espacio en la barra de inteligencia. Adicionalmente, el elfo nos da un símbolo de inteligencia, lo que significa que podemos subir un espacio más en la barra de inteligencia. A medida que se desarrolla el juego, irá creciendo la cantidad de cartas descartadas. Ahora bien, en su turno el jugador podrá escoger si coge cartas del selector o coge cartas descartadas. Para coger las cartas descartadas debe reducir un espacio en su barra de inteligencia por cada carta que decida recoger. Puede recoger tantas como pueda o quiera en su turno. Como siempre puede llevarse al final de su turno a la parte derecha para crear la nueva criatura. Los puntos y todos los beneficios que tiene al crear la nueva criatura se contabilizan normalmente. Las cartas de mitología se reparte a cada jugador en forma aleatoria al inicio del juego. Podemos considerarlas como objetivos que, si los cumplimos al final del juego, obtendríamos la recompensa que indica. Y los objetivos son haber creado más monstruos gigantes que los demás jugadores, obtener más símbolos de magia que los otros jugadores, o más símbolos de inteligencia que otros jugadores, o haber completado más monstruos de tamaño grande. El juego termina cuando todos los jugadores pasan, es decir, cuando ya no hay ninguna otra acción por hacer. La contabilización final se da en tres partes. Primero, contamos todos los símbolos de fuerza que tenga cada uno de los jugadores y decidimos quién tiene más. El que tiene más se lleva los puntos que indica su carta de Dios. Si hay empate, todos los jugadores empatados recibirán lo que su carta de Dios indique. En este caso, Gaia ha obtenido dos símbolos de fuerza, digamos que es la que más ha tenido, así es que se lleva los 3 puntos que indica su carta. Luego se cuentan todos los puntos que han obtenido los jugadores gracias a sus creaciones y los puntos también que indica su barra de inteligencia o su barra de magia si cabe. Los puntos en la barra de magia o inteligencia son acumulativos, lo que significa que Gaia en este caso ganaría 3 puntos, 1 más 2, por los alcanzados en su barra de magia. Pero por desgracia no llegó hasta alcanzar el número 3, con lo que hubiera obtenido 6 puntos en total. Finalmente, todos los jugadores revelan su carta de mitología y se resuelve si es que han logrado conseguir los puntos de recompensa. Supongamos que Gaia también obtuvo el objetivo mitológico de conseguir más criaturas grandes que los demás jugadores. Obtiene también 3 puntos adicionales, un gran total de 15 puntos. Y listo, así se juega Dioses y esperamos que les agrade el juego y que lo disfruten con sus amigos.